Hola, hoy vamos a meternos en uno de los viajes más alucinantes que se puedan imaginar, el desarrollo del lenguaje en la etapa preescolar. Vamos a ver cómo un niño pasa de apenas juntar palabras a crear, literalmente, un universo entero con ellas. Es un proceso brutal, lleno de reglas invisibles y de unos saltos mentales que son una auténtica pasada. Y para arrancar, vamos a plantear la gran pregunta, seguro que a todos nos suena. Un niño de 4 o 5 años que viene corriendo con los ojos como platos a contarte algo que le ha pasado. Es como un torbellino de ideas, a veces un poco caótico, ¿verdad? Pero para él tiene todo el sentido del mundo. La cuestión es, ¿cómo se desenreda esa maraña de pensamientos para convertirse en una historia que los demás podamos seguir? Ese es el pequeño misterio que vamos a desvelar hoy. Y para hacerlo, este va a ser nuestro recorrido. Primero, veremos el arte de conversar. Después, cómo construyen su propio mundo de significados. Y por último, el gran salto, cómo unen todo para por fin contarnos un cuento. Pues venga, vamos al lío con la primera pieza del puzzle. Fijaos, aprender a hablar es mucho, mucho más que aprenderse palabras. Es como aprender a jugar a un juego social súper complejo, pero sin que nadie te dé el manual de instrucciones. Hay que saber cuándo te toca hablar, cómo dirigirte a cada persona. A todo eso, a esas reglas no escritas, se le llama pragmática. O sea, que la pragmática es el arte de usar el lenguaje de forma adecuada. No va solo de lo que significan las palabras, sino de cómo las usamos para conseguir lo que queremos, ya sea pedir algo, saludar o simplemente conseguir que la otra persona no se duerma mientras hablas. Es el cómo y el porqué de la comunicación. Mirad, este ejemplo es clarísimo. En los dos casos, el objetivo es el mismo, conseguir la galleta. Pero claro, la forma de pedirla lo cambia todo. Una suena a una orden y la otra, bueno, es más probable que funcione, ¿no? Pues esa diferencia tan sutil es pura pragmática en acción, una regla social que los peques tienen que aprender. Y lo que es realmente fascinante es la velocidad a la que lo aprenden. A ver, un niño de 2 años ya puede decir, por favor, porque sabe que es como una palabra mágica. Pero no es hasta los 5, más o menos, cuando de verdad entiende por qué una pregunta indirecta es más educada, sobre todo si se la hace a un adulto. Ese es un salto cualitativo enorme. Y dentro de la pragmática hay un concepto que es un auténtico rompecabezas para un cerebro en desarrollo, los términos deíticos. Son palabras que son como flechas, como yo, tú, aquí, allí, mañana. El problema es que su significado cambia por completo según quién las diga y desde dónde. Pensemos en esto un segundo. Para un niño es un lío tremendo. Tiene que aprender que aquí no es un punto fijo en el mapa. Si yo digo aquí, me refiero a donde estoy yo. Pero si lo dice la persona que tengo enfrente, aquí, de repente es otro sitio. Dominar ese cambio constante de perspectiva es un logro cognitivo y pragmático gigantesco que se consolida en esta etapa. Vale, ya tenemos las reglas del juego. Pero, ¿con qué piezas se juega? Con palabras y significados. Así que pasamos a la segunda gran pieza del puzzle, la semántica. Aquí es donde vamos a ver la explosión de vocabulario y cómo se teje esa red increíble de significados en su mente. La semántica es básicamente la construcción de su diccionario mental. Pero ojo, no es una simple lista de palabras. Es mucho más. Es entender cómo se conectan. Es saber que perro y gato son animales o que grande es lo contrario de pequeño. Es literalmente crear un mapa conceptual de cómo funciona el mundo. Y una pista genial para ver cómo evoluciona ese mapa es el orden en el que aprenden a hacer preguntas. Fijaos qué lógico. Empiezan por lo más concreto, lo que tienen delante, ¿qué es esto? ¿Y dónde está? Después se interesan por las personas, quién, y solo al final se atreven con lo más abstracto, el tiempo con cuándo, el proceso con cómo y por supuesto la pregunta estrella, la causalidad con el famoso por qué. Y pasa algo muy parecido con ideas tan complejas como las relaciones familiares. Al principio, mamá o papá son casi nombres propios. Luego, hacia los 4 años, ya entienden el concepto de hermano. Pero el verdadero clic mental, el gran salto, es entender que la relación es recíproca. Darse cuenta de que si él es mi hermano, entonces yo también soy su hermano. Esa idea de reciprocidad es un concepto abstracto muy potente. Bien, ya hemos visto las reglas sociales, la pragmática, y el diccionario mental, la semántica. Pues ahora llega el momento de la verdad, la gran síntesis. ¿Cómo se unen estas dos habilidades para que un niño por fin pueda contarnos una historia con cara y ojos? Es que contar una historia es como el examen final de desarrollo del lenguaje. Exige usar la pragmática para saber qué información necesita la persona que escucha, para no aburrir, para mantener su interés. Y exige usar la semántica para ordenar los hechos de forma lógica, para escoger las palabras adecuadas. Es el momentazo, ajá, en el que todo lo que han aprendido por separado de repente encaja.
Pero claro, esto no ocurre de un día para otro, también va por etapas. Sus primeras historias son lo que los expertos llaman secuencias de centrados, y más tarde evolucionan a cadenas temporales. Vamos a ver qué significa cada cosa porque la diferencia es clave. Esto es un ejemplo perfecto de una secuencia de centrados, sacado de un estudio real. Si nos fijamos, todos los eventos giran en torno a un tema central, como cosas que han pasado hoy. Pero no hay un orden temporal ni una causa-efecto. Podríamos desordenar las frases y la historia sería prácticamente la misma. Es como una colección de fogonazos sobre un mismo tema. Y entonces llega el gran avance. Empiezan a usar conectores como y entonces, después de eso, y al final. ¡Boom! De repente, los eventos se atan unos a otros en el tiempo. La historia ya no es un montón de fogonazos, ahora es una secuencia. Tiene un principio, un desarrollo y un final. Y es justo en ese momento cuando sus relatos se vuelven mucho más fáciles de seguir para todos los demás. Entonces, para ponerlo todo en orden, ¿con qué nos quedamos? Primero, la pragmática son las reglas del juego social. Segundo, la semántica es la construcción de ese mapa de significados. Tercero, la narrativa es la cima, la prueba de fuego donde se combina todo. Y por último, que todo este Big Bang del lenguaje ocurre en un periodo de tiempo muy corto y absolutamente asombroso, los años preescolares. Y nos vamos con una última idea para reflexionar. El lenguaje no es solo una herramienta con la que un niño describe el mundo que ve. Es la herramienta con la que de hecho construye ese mundo. Cada palabra que aprende, cada conversación, es un ladrillo más en el edificio de su pensamiento. Y eso, claro, nos deja una pregunta en el aire. ¿Cómo podemos ser mejores arquitectos en esa construcción? Gracias por habernos acompañado.